Hola a todos, hoy hablaremos de la sombra. El concepto de la sombra ha sido explorado desde diferentes perspectivas. Dos figuras clave en este tema son Carl Gustav Jung, el renombrado psicólogo suizo, y Deepak Chopra, el reconocido autor y líder en el campo de la mente cuerpo-espíritu. Ambos coinciden en que la sombra es una parte esencial de nuestro ser que, cuando se reconoce y se integra, puede transformar nuestra vida. Hoy exploraremos qué es la sombra, cómo reconocerla y cómo trabajar con ella para alcanzar una mayor plenitud en nuestra vida. ¿Qué es la sombra? Según Carl Gustav Jung, la sombra es aquella parte de nuestra psique que contiene todo lo que reprimimos, negamos o ignoramos de nosotros mismos. Son aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables, ya sea porque nos han enseñado que son malos o porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. La sombra puede incluir emociones como la ira, el miedo, la envidia o la codicia. Pero también talentos y potenciales y muy valiosos que hemos dejado de lado por miedo al rechazo. Deepak Chopra, por su parte, aborda la sombra desde una perspectiva más espiritual. Para él, la sombra no es algo que deba ser eliminado, sino integrado, es una parte natural de nuestro viaje hacia la autoconciencia y la iluminación. Chopra enfatiza que la sombra es una fuente de energía creativa y que, al aceptarla, podemos liberarnos de patrones limitantes y vivir con mayor autenticidad. ¿Cómo reconocer la sombra? Reconocer la sombra puede ser un proceso desafiante pero profundamente revelador. Los siguientes son algunos ejemplos concretos de cómo puedes identificar aspectos de tu sombra en tu vida diaria y están basados en las enseñanzas de Carl Gustav Jung y Deepak Chopra. Proyección en los demás. Tienes un compañero de trabajo que siempre parece estar compitiendo contigo, y esto te genera una gran irritación. Te molesta su actitud arrogante y su necesidad constante de destacar. Pregúntate, ¿hay algo en mí que también sea competitivo o que desee reconocimiento? ¿Me molesta en él algo que yo mismo reprimo en mí? Es posible que tu enojo hacia tu compañero sea un reflejo de tu propia sombra competitiva o de tu deseo de ser reconocido, pero que no te permites expresar abiertamente. Emociones intensas e inexplicables. Estás en una reunión familiar y, de repente, alguien hace un comentario aparentemente inocente, pero tú reaccionas con una ira desproporcionada. ¿Por qué ese comentario me afectó tanto? ¿Qué herida o inseguridad está tocando en mí? Tu reacción exagerada puede estar señalando una herida no resuelta o un aspecto de ti mismo que no has querido enfrentar, como el miedo al rechazo o la sensación de no ser suficiente. Autocrítica excesiva. Cada vez que cometes un error, te dices cosas como, nunca haces nada bien, eres un fracaso, o, no mereces éxito. Piensa de dónde viene esa voz crítica, ¿es realmente tuya o es algo que internalizaste de alguien más, como un padre, maestro o figura de autoridad? Esa voz crítica puede ser un aspecto de tu sombra que ha internalizado mensajes negativos del pasado. Al reconocerla, puedes comenzar a cuestionar su validez y liberarte de su influencia. Sueños recurrentes o perturbadores. Tienes sueños recurrentes en los que te persiguen, te sientes perdido o te encuentras en situaciones de peligro. ¿Qué emociones surgen en estos sueños? ¿Hay algún patrón o símbolo que se repita? Estos sueños pueden estar reflejando miedos o aspectos de tu sombra que no has enfrentado en tu vida consciente, como el miedo al fracaso, al abandono o a lo desconocido. Atracción o rechazo extremo hacia alguien. Conoces a alguien y, sin razón aparente, sientes una fuerte atracción o rechazo hacia esa persona. ¿Qué cualidades tiene esa persona que me generan esta reacción? ¿Son cualidades que admiro o que rechazo en mí mismo? Si sientes una atracción intensa, puede ser que esa persona represente aspectos de tu sombra que deseas expresar pero no te permites. Si sientes rechazo, puede ser que refleje algo que niegas o reprimes en ti. Comportamientos compulsivos o adicciones. Te das cuenta de que recurres constantemente a comportamientos como comer en exceso, comprar compulsivamente o pasar horas en redes sociales para evitar sentir emociones incómodas. ¿Qué estoy tratando de evitar o anestesiar con este comportamiento? ¿Qué emoción o necesidad no estoy atendiendo? Estos comportamientos pueden ser una forma de escapar de aspectos de tu sombra, como el vacío, la soledad o la inseguridad. Juicios hacia los demás. Te molesta profundamente la forma en que alguien vive su vida, por ejemplo, su estilo de vida despreocupado o su enfoque materialista.
¿Por qué me molesta tanto su forma de vivir? Tal vez desearía ser más libre, o menos preocupado por lo que los demás piensan de mí. Tus juicios hacia los demás pueden estar revelando aspectos de tu sombra que deseas expresar pero que reprimes por miedo al qué dirán. O por creencias limitantes. Sentimientos de envidia. Ves a alguien que ha logrado algo que tú deseas, un trabajo, una relación, un estilo de vida, y sientes envidia. ¿Qué es lo que realmente envidio de esa persona? ¿Es algo que yo también podría lograr si me lo permitiera? La envidia puede ser una señal de que hay un deseo o potencial en ti que no estás cultivando. En lugar de reprimirla, puedes usarla como motivación para perseguir tus propios sueños. Miedo al fracaso o al éxito. Tienes la oportunidad de perseguir un sueño, pero te paraliza el miedo al fracaso o incluso al éxito. ¿Qué es lo peor que podría pasar si fracaso? ¿Qué es lo peor que podría pasar si tengo éxito? Este miedo puede estar relacionado con aspectos de tu sombra, como la baja autoestima, el miedo a la responsabilidad o el temor a ser visto y juzgado. Relaciones conflictivas. Te das cuenta de que siempre terminas en relaciones donde te sientes no valorado o donde repites los mismos patrones tóxicos. ¿Qué estoy buscando en estas relaciones? ¿Qué heridas no resueltas estoy proyectando en mis parejas o en las personas con las que me relaciono? Tus relaciones pueden ser un espejo de aspectos de tu sombra, como la necesidad de aprobación, el miedo al abandono o la dificultad para establecer límites. ¿Cómo trabajar con la sombra para mejorar nuestra vida? Tanto Jung como Chopra coinciden en que la sombra no debe ser combatida, sino integrada. Algunas prácticas para trabajar con ella son: el dedicar tiempo a reflexionar sobre tus reacciones emocionales y patrones de comportamiento. Llevar un diario puede ser una herramienta poderosa para identificar aspectos de tu sombra. La meditación como una forma de conectarte con tu ser interior y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esto te permite reconocer tu sombra con compasión. Imaginar un diálogo con tu sombra. Puedes hacerlo a través de la escritura o la visualización. Pregúntale qué necesita y qué puede enseñarte. La aceptación. En lugar de rechazar o juzgar tus aspectos oscuros, practica la aceptación. Recuerda que la sombra es parte de ti y tiene un propósito en tu crecimiento personal. La expresión creativa, el arte, la música, la danza u otras formas de expresión creativa pueden ser canales para liberar y transformar. La energía de la sombra. Reconocer la sombra es un proceso de autoconocimiento que requiere honestidad y valentía. La sombra no es un enemigo, sino un maestro. Al reconocerla y trabajar con ella, podemos liberarnos de patrones limitantes, sanar heridas emocionales y vivir con mayor autenticidad. La sombra no es algo que debas temer, la sombra no debe ser combatida, sino integrada. La integración de la sombra es un paso esencial en el camino hacia la plenitud y la iluminación. Es una oportunidad para crecer, sanar y vivir con mayor autenticidad. Como dijo Carl Gustav Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. De la misma forma, como dice Deepak Chopra, la sombra es el lugar donde se esconde tu mayor potencial. Al explorar tu sombra debes verla como una aliada en tu viaje de crecimiento personal. Gracias por vernos, compartir y dar like.